el impacto que ha tenido el salario mínimo. Sí, vamos a tomar contacto a esta hora con Marcos Rivas, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, presidente de ASECH. Gracias por el contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, veíamos la sorpresa que había generado en las pymes, específicamente en ustedes, el anuncio del acuerdo del salario mínimo, porque ustedes no tenían claro qué es lo que iba a pasar específicamente con las pymes. ¿Cuál es la situación en la que están ahora? Hoy día hemos conocido declaraciones del ministro Nicolás Grau de Economía. ¿Qué es lo que piensan frente a cómo el gobierno va a enfrentar con ustedes este aumento del salario mínimo? Primero, la verdad es que el salario mínimo y el acuerdo que llegó ayer con la CUT, el ministro Marcel, nos parece una buena noticia sobre los trabajadores, pero no nos parece una buena noticia sobre los emprendedores y las pymes, principalmente por la forma como se logró este acuerdo. De espalda a los emprendedores y las pymes. A nosotros lo que nos hubiera gustado es que el ministro Marcel nos hubiera incluido en la conversación. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros lo que creemos, y esperamos manifestárselo el jueves, en una reunión que le pedimos hace un mes atrás al ministro Marcel, es que no solo en el discurso del gobierno se indique que este gobierno va a ser el gobierno de los emprendedores y las pymes, sino también en los hechos. Y en los hechos a nosotros nos gustaría que también nos incluyan en las reuniones importantes en donde creemos que la opinión de los emprendedores y las pymes es fundamental para que se produzcan con equidad las transformaciones sociales. Marco, y claro, entendemos el punto, el diálogo es importante, pero más allá... el gobierno va a complementar con recursos fiscales la diferencia que ustedes tengan que pagar para aumentar ese sueldo mínimo. Quería preguntarle a cuánta gente, de cuántas personas estamos hablando, cuántos son los empleados dentro de las pymes que hoy están recibiendo el salario mínimo. Bueno, primero indicarle que lo que usted señala respecto a los apoyos que el gobierno anunció que iba a entregar, todavía no tenemos los detalles. Y mañana recién el ministro Grau nos va a contar a mediodía cuál es la fórmula y qué porcentaje de subsidio se nos va a entregar. Y quiero ser súper claro en ello. Hoy día no tenemos una propuesta del gobierno en la mesa respecto a cuáles son los apoyos concretos que se van a entregar a los emprendedores pymes. ¿Por qué no los conversaron con ustedes? Por eso que nosotros estamos declarando lo que estamos indicando. Acá nosotros creemos, y lo que nos hubiera gustado, es que el gobierno, a través del ministro de Hacienda, no hubiera considerado la conversación. Pero dicho eso... cerca de los sueldos mínimos... ustedes, bajo esta... dicho esto... bajo la fórmula que explicó el ministro Grau, al menos en la prensa, lo que se entiende es que las pymes no van a tener que pagar ningún peso extra por este aumento en el sueldo mínimo. ¿Usted lo entendió así también? Por lo menos la primera fórmula que se nos presentó en una reunión no era así. Nosotros enfrentábamos 2/3 del aumento y 1/3 era un subsidio del gobierno. Pero independiente de esa fórmula, lo que nosotros esperábamos mañana es que se cumpla lo que usted indique. Yo creo que sería un buen camino, entendiendo que la situación que se encuentran hoy día los emprendedores y las pymes, de alto endeudamiento y una proyección de este año de bajo crecimiento, hay que entender y hablar a la opinión pública que de los 820.000 aproximadamente sueldos mínimos o empleos con sueldos mínimos, cerca de 620.000 los pagan los emprendedores y MIPYME. Y eso pasa por una serie de factores que tienen relación al bajo aporte que hacemos al PIB, altos costos de acceso a capital, burocracia, tiempos de pago, etcétera. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría, dada la condición delicada que hoy día se viven los emprendedores y las pymes, es que existe un subsidio, ojalá de un 100%, tal como usted lo indicó en su pregunta, que efectivamente se cumpla eso por parte del gobierno, de manera de que pasemos a la segunda conversación, que tiene que ver cómo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, el gobierno va a generar políticas de crecimiento y de recuperación económica para el país, en donde obviamente nosotros los emprendedores y las pymes nos veamos beneficiados. Claro, y desde esa
a la luz de lo que usted está planteando cuando el gobierno presenta estas 21 medidas pro crecimiento, respecto de esas medidas que ya son conocidas, ¿cómo ustedes pueden beneficiarse de esos 21 puntos? ¿Ven un estímulo para las pymes en eso? En primer lugar, valoramos el esfuerzo que hace el Ejecutivo de generar una propuesta y anunciar 21 medidas. La verdad es que lo que nosotros le hemos planteado desde cuando estaba este gobierno en campaña y el 12 de enero cuando estaba como candidato, como presidente electo, y después a los ministros, es que la urgencia de las pymes tiene que ver con la caja, tienen que ver con las deudas bancarias, tienen que ver con los pagos de IVA, de renta, patentes comerciales, atrasos en las leyes sociales, etcétera. Lamentablemente en las 21 medidas no hay ninguna medida que aborde el corazón del problema. Y el corazón del problema tiene que ver con la caja y las deudas que arrastran hoy día cientos de miles de emprendedores en MIPYME. Entonces, ese es el sentido de urgencia que nosotros le hemos estado pidiendo al gobierno. Le pedimos el 12 de enero cuando estuvimos con el presidente y también el ministro Grau, que no estaba en ese tiempo como ministro, y ahora esperamos que el gobierno le dé sentido de urgencia en los próximos días. Muy bien, muchísimas gracias Marcos Rivas, presidente de ACECH. Esperamos tener una nueva conversación ya con todos los puntos claros sobre la mesa para efectivamente conocer si estas medidas pudieran afectar negativamente o no el empleo en ese sector que es tan importante. Muchas gracias. Gracias por la invitación y transmitirle a la opinión pública que es tremendamente importante que el gobierno apoye a los emprendedores de las pymes, porque si a las pymes le va bien, a Chile le va bien. Así es, muchas gracias. Muy buenas tardes.